Quien dijo que no se puede obtener algo de la nada nunca debe haber estudiado física cuántica. En el espacio vacío, el epítome de la nada, simplemente manipulándolo correctamente hará que algo aparezca. Cuando dos partículas colisionan en el espacio vacío, a veces surgen pares partícula-antipartícula adicionales. A nivel subatómico, si se intenta separar el quark de un mesón de su antiquark, se extraen nuevos pares partícula-antipartícula del espacio entre ellos. En teoría, un campo electromagnético suficientemente intenso puede incluso crear partículas y antipartículas a partir del propio vacío, sin partículas ni antipartículas iniciales. Anteriormente se creía que se requerían las energías de partículas más altas para producir estos efectos, alcanzables solo en experimentos de física de partículas de alta energía o en entornos astrofísicos extremos con campos de intensidad cósmica, como los que rodean a los magnetares, o creados transitoriamente durante colisiones de alta energía de núcleos cargados. Sin embargo, en los últimos años, se han creado campos eléctricos suficientemente intensos en un laboratorio sencillo utilizando las propiedades únicas del grafeno, lo que ha permitido la creación espontánea de pares partícula-antipartícula de la nada. Esta predicción, hecha hace más de 70 años por uno de los fundadores de la teoría cuántica de campos, Julian Schwenger, se ha verificado. El efecto Wigner nos muestra cómo el universo puede realmente crear algo de la nada. La naturaleza del universo ha fascinado desde hace mucho tiempo tanto a científicos como a filósofos, lo que ha dado lugar a una búsqueda incesante por comprender los componentes fundamentales de la realidad. Es fácil dejarse cautivar por la cara que la naturaleza revela directamente a nuestros sentidos. Sin embargo, la evidencia obtenida de nuestras percepciones rudimentarias a menudo genera una visión borrosa del mundo que habitamos. La ciencia moderna presenta un panorama muy diferente. Los avances en física han obligado, y siguen obligando, a revisar drásticamente nuestra comprensión del cosmos. La lección fundamental que ha surgido de la investigación científica durante el último siglo es que la experiencia humana suele ser una guía engañosa sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Justo debajo de la superficie de lo cotidiano se encuentra un mundo que difícilmente reconoceríamos. El universo no consiste en cosas estáticas, sino en campos dinámicos. Lo que realmente importa son los sucesos, procesos y acontecimientos continuos, más que sustancias o entidades concretas. En última instancia, nada simplemente es, sino que todo sucede. En otras palabras, el universo se encuentra en constante cambio y transformación en lugar de estancarse. Resulta que el espacio está inevitablemente impregnado de campos cuánticos. Lejos de ser inerte, ahora se comprende que el espacio vacío alberga energías latentes y fenómenos que se manifiestan bajo ciertas condiciones. El universo, con toda su complejidad, puede reducirse a sus componentes más simples y fundamentales. Si se pueden determinar las reglas, leyes y teorías subyacentes que rigen la realidad, se puede usar esta comprensión para predecir lo que ocurrirá tanto en el futuro como en el pasado lejanos, basándonos en el estado actual del sistema. La búsqueda para desentrañar los secretos del universo consiste en afrontar este desafío, identificar qué lo compone, comprender cómo interactúan y evolucionan estas entidades, y resolver las ecuaciones que predicen resultados aún no medidos. En este sentido, el universo cobra mucho sentido, al menos conceptualmente. Sin embargo, al analizar los componentes reales del universo y cómo funcionan las leyes de la naturaleza en la práctica, muchas personas se enfrentan a la naturaleza contraintuitiva de la mecánica cuántica. En el universo que habitamos, es imposible crear y lograr la nada absoluta de forma verdaderamente satisfactoria. A nivel fundamental, todo se compone de entidades individuales, cuantos, que no pueden descomponerse. Estas partículas elementales incluyen quarks, electrones, sus primos más pesados, muones y taus, neutrinos, sus contrapartes de antimateria, fotones, gluones, los bosones pesados y el Higgs. Incluso si se eliminan todos estos, el espacio vacío que queda no está realmente vacío en muchos sentidos físicos. En primer lugar, los campos cuánticos persisten incluso en ausencia de partículas. Así como no podemos eliminar las leyes de la física del universo, tampoco podemos eliminar los campos cuánticos que lo permean. El vacío es un estado con la energía más baja posible, pero no cero. Este vacío está permeado por campos cuánticos que pueden dar lugar a pares partícula-antipartícula que aparecen y desaparecen brevemente. En segundo lugar, por mucho que alejemos cualquier fuente de materia, dos fuerzas de largo alcance persisten, el electromagnetismo y la gravitación. Si bien podemos crear configuraciones que garanticen que la intensidad del campo electromagnético en una región sea cero, no podemos hacer lo mismo con la gravitación. Por lo tanto,
El espacio no puede vaciarse por completo en ningún sentido real. Incluso para la fuerza electromagnética, si se anulan por completo los campos eléctricos y magnéticos dentro de una región del espacio, los experimentos han demostrado que el espacio vacío no está realmente vacío. Si se crea un vacío perfecto, sin partículas ni antipartículas, donde los campos eléctrico y magnético son cero, aún existe algo presente en esta región de lo que podría llamarse la nada máxima. Al colocar un conjunto de placas conductoras paralelas en esta región, se esperaría que experimentaran únicamente la fuerza de su atracción gravitatoria mutua. Sin embargo, las placas se atraen entre sí en una medida mucho mayor de la que predice la gravedad. Este fenómeno se conoce como el efecto Casimir, y Steve Lamoureux lo demostró en 1996, 48 años después de que Henry Casimir lo calculara y propusiera. Permítanme explicarles qué es el efecto Casimir. La idea de Hendrik Casimir para el experimento era simple: colocar dos placas metálicas sin carga extremadamente juntas en el vacío y esperar. Espontáneamente, como por arte de magia, las placas se unirán. Sin fuerzas externas, sin empujones ni tirones, sin acción de la gravedad, tensión ni magnetismo. Los objetos simplemente se atraen entre sí. ¿Por qué ocurre esto? El fenómeno se explica por las propiedades cuánticas del propio vacío. Lo que percibimos como espacio vacío está lleno de campos electromagnéticos fluctuantes. Estos campos crean un mar de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, como se mencionó anteriormente. Cuando dos placas conductoras se colocan muy cerca una de la otra, restringen las longitudes de onda de estas partículas virtuales que pueden existir entre ellas en comparación con el espacio exterior. Este desequilibrio crea una diferencia de presión, lo que resulta en una fuerza de atracción que las empuja entre sí. Normalmente no vemos, percibimos ni experimentamos el efecto Casimir. Sin embargo, este efecto cobra una importancia crucial al trabajar con dispositivos a escala micro y nanométrica. Al diseñar máquinas a escala micro y nanométrica, los ingenieros y científicos deben tener en cuenta todas las fuerzas que podrían influir en el comportamiento y la funcionalidad de estos diminutos dispositivos. El efecto Casimir es una de esas fuerzas que, a pesar de ser insignificante a escalas mayores, puede ejercer una influencia considerable a escala micro y nanométrica debido a las pequeñas distancias entre los componentes. Por ejemplo, los investigadores han desarrollado sensores a microescala capaces de detectar y analizar el flujo de sustancias químicas con extrema precisión, molécula por molécula. Estos sensores se basan en el movimiento preciso y la interacción de sus componentes. Si no se hubiera considerado el efecto Casimir durante la fase de diseño, la atracción inesperada entre las partes del dispositivo podría provocar fallos de funcionamiento o imprecisiones en las lecturas del sensor. Más adelante, en 1951, Julian Schweiner, cofundador de la teoría cuántica de campos que describe los electrones y la fuerza electromagnética, proporcionó una descripción teórica completa de cómo la materia podía crearse de la nada mediante la aplicación de un campo eléctrico intenso. Aunque Fritz Soltae, Werner Heisenberg y Hans Euler habían propuesto la idea en la década de 1930, Wingher realizó el trabajo detallado para especificar las condiciones bajo las cuales surgiría este efecto. Por ello, se le conoce principalmente como el efecto Wingher. Normalmente, esperamos fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío y excitaciones de todos los campos cuánticos presentes. El principio de incertidumbre de Heisenberg dicta que ciertas cantidades no pueden conocerse simultáneamente con precisión arbitraria. Estas cantidades incluyen energía y tiempo, posición y momento, orientación y momento angular, voltaje y carga eléctrica libre, campo eléctrico y densidad de polarización eléctrica. Si bien el principio de incertidumbre suele expresarse en términos de los dos primeros pares, sus otras aplicaciones pueden tener consecuencias igualmente profundas. Recuerde que, para cualquier fuerza existente, podemos definirla en términos de un campo, donde la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a su carga multiplicada por una propiedad del campo. Cuando una partícula se mueve a través de una región donde el campo no es cero, puede sentir una fuerza, dependiendo de su carga y, a veces, de su movimiento. Cuanto más intenso sea el campo, mayor será la fuerza y, en consecuencia, mayor será la energía de campo presente en esa zona específica del espacio. Incluso en un espacio completamente vacío, sin campos externos presentes, existe cierta cantidad de energía de campo no nula en cualquier región. Si los campos cuánticos están presentes en todas partes, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, habrá una cantidad inherentemente incierta de energía presente en esa región durante cualquier periodo de tiempo.
Cuanto menor sea la duración que observamos, mayor será la incertidumbre en la cantidad de energía. Considerando todos los estados cuánticos posibles, podemos imaginar campos fluctuantes y pares partícula-antipartícula que aparecen y desaparecen esporádicamente debido a las diversas fuerzas cuánticas del universo. Supongamos que aumentamos el campo eléctrico. A medida que se vuelve más fuerte, ¿qué sucede? Primero, pensemos en un caso más simple, un mesón, compuesto por un quark y un antiquark. Se mantienen unidos gracias a la interacción fuerte y a los gluones. Los quarks tienen 6 sabores: arriba, abajo, extraño, encantó, fondo y cima. Los antiquarks son simplemente polos opuestos con cargas opuestas. A veces, el quark y el antiquark de un mesón tienen cargas opuestas, más 2/3 y menos 2/3 para up, charm y top, o más 1/3 y menos 1/3 para down, strange y bottom. Si se aplica un campo eléctrico a este mesón, los extremos positivo y negativo se moverán en direcciones opuestas. Si el campo es lo suficientemente intenso, pueden separarse lo suficiente como para formar nuevos pares partícula-antipartícula a partir del espacio vacío entre ellos. Esto significa que terminamos con 2 mesones en lugar de 1, y la energía necesaria para generar la masa adicional con E igual a mc² proviene de la energía del campo eléctrico que separó al mesón inicialmente. Ahora, pensemos en un campo eléctrico extremadamente potente, mucho más intenso que cualquier cosa que pudiéramos crear en la Tierra. Imagine condensar un culombio completo de carga, aproximadamente 10 elevado a 19 electrones y protones, en pequeñas esferas, una puramente positiva y otra puramente negativa, y separarlas tan solo 1 metro. En esta región del espacio, el vacío cuántico estaría altamente polarizado. Una fuerte polarización implica una separación significativa entre las cargas positivas y negativas. Si el campo eléctrico en una región es lo suficientemente potente, al crear un par virtual partícula-antipartícula con las partículas cargadas más ligeras, electrones y positrones, existe la posibilidad de que la fuerza del campo las separe tanto que no puedan volver a unirse y aniquilarse. En cambio, se convierten en partículas reales, absorbiendo energía del campo eléctrico para conservarla. Este proceso genera nuevos pares partícula-antipartícula y la energía necesaria para ellos, mediante E igual a mc², disminuye la intensidad del campo eléctrico externo en consecuencia. De eso se trata el efecto Wingher, y aún no se ha observado en un laboratorio. Se cree que ocurre principalmente en los entornos astrofísicos más extremos, como alrededor de agujeros negros y estrellas de neutrones. Pero incluso en esos casos, sigue siendo solo una teoría, debido a la gran distancia que estos lugares tienen. En la Tierra, los campos eléctricos más intensos que hemos creado se encuentran en laboratorios láser, pero incluso con los láseres más potentes, no somos lo suficientemente fuertes. Normalmente, en materiales conductores, solo ciertos electrones pueden moverse libremente y contribuir a la conductividad. Pero si se pudieran crear campos eléctricos realmente intensos, se podría hacer que todos los electrones fluyeran. En enero de 2022, investigadores de la Universidad de Manchester utilizaron un sistema inteligente con grafeno, un material superresistente compuesto por átomos de carbono, para lograrlo con un campo magnético relativamente pequeño, más fácil de manejar en experimentos. Al hacerlo, observaron el efecto Wingher. Crearon algo así como pares electrón-positrón en este sistema cuántico. El grafeno es bastante inusual, especialmente porque sus láminas se comportan como una estructura bidimensional. Esta reducción de dimensiones limita las opciones para las partículas cuánticas en su interior y los estados cuánticos que pueden ocupar. En un estudio, los investigadores utilizaron una estructura basada en grafeno llamada Super, compuesta por múltiples capas de materiales dispuestas en patrones periódicos. Aplicaron un campo eléctrico y observaron un comportamiento singular. Los electrones fluían no solo desde el estado de energía más alto, parcialmente ocupado, sino también desde bandas inferiores, completamente llenas. Esto dio lugar a diversos comportamientos exóticos en el material, incluyendo una observación inédita, el efecto Wingher. En lugar de crear electrones y positrones, produjo electrones y su equivalente en materia condensada, los huecos. Los huecos se producen cuando un electrón falta en una red y fluye en dirección opuesta a los electrones. Las corrientes observadas solo podían explicarse por esta producción espontánea de electrones y huecos, lo que coincidía con las predicciones de Wingher de 1951. Existen diversos métodos para explorar el universo, y los sistemas cuánticos analógicos se encuentran entre las herramientas más potentes para investigar la física exótica.
Estos sistemas emplean los mismos principios matemáticos que describen reinos físicos inaccesibles, pero pueden crearse y estudiarse en un laboratorio. Probar el efecto Winger en su forma pura es un desafío, pero las extraordinarias propiedades del grafeno, como su capacidad para soportar inmensos campos eléctricos y corrientes, permitieron que se manifestara por primera vez en cualquier forma dentro de esta configuración cuántica específica. Como señaló el coautor Dr. Roshan Krishnakumar, cuando vimos por primera vez las espectaculares características de nuestros dispositivos de super, pensamos, wow, podría tratarse de algún tipo de nueva superconductividad. Aunque la respuesta se asemeja mucho a la observada habitualmente en superconductores, pronto descubrimos que el comportamiento desconcertante no era superconductividad, sino algo relacionado con la astrofísica y la física de partículas. Resulta curioso observar estos paralelismos entre disciplinas tan distantes. Con electrones y positrones, o agujeros, emergiendo aparentemente de la nada, arrancados del vacío cuántico por campos eléctricos, el universo muestra lo aparentemente imposible, crear algo de la nada. No vivimos en un universo donde la materia flota en el vacío. Vivimos en un universo de campos de energía que se extienden por todo el universo e interactúan entre sí, creando todo lo que vemos en el proceso. Al contemplar la inmensidad de la nada, el vacío infinito, la muerte, es asombroso como el concepto de la nada puede evocar tanto miedo. William Shatner, a los 90 años, se embarcó en un viaje espacial con la esperanza de encontrarse con el misterio del universo, solo para descubrir que no había misterio, ninguna majestuosidad que contemplar. Solo vi muerte, vi un vacío frío, oscuro y negro. Era diferente a cualquier oscuridad que se pueda ver o sentir en la Tierra. Era profundo, envolvente, lo abarcaba todo. Sin embargo, en otra paradoja de la nada, Shatner no observaba realmente un vacío. Más bien, miraba un vacío donde, en ese preciso instante, ocurrían muchas cosas que él no podía ver. La teoría cuántica de campos se erige como una de las teorías más exitosas de la física, reconocida por su notable precisión al predecir los resultados de diversos experimentos. Según esta teoría, nuestro universo no consiste en materia que flota en el espacio vacío. En cambio, es un universo de campos de energía que permean el espacio e interactúan, dando origen a todo lo que observamos, incluidos nosotros mismos, ya que somos parte integral de estos campos. Algunos físicos describen estos campos como fluidos, similares al agua de una piscina, mientras que otros los comparan con una habitación llena de niveles variables de energía, similar a un campo de calor distribuido. Estos campos están en constante movimiento debido a fluctuaciones cuánticas, breves cambios de energía similares a las ondulaciones de una onda, que se producen cuando fuerzas externas excitan las partículas dentro del campo. Por ejemplo, un electroimán puede inducir cambios en un campo electromagnético. Incluso en su estado de menor energía, conocido como estado de vacío, los campos exhiben actividad continua. Pares de partículas positivas y negativas toman prestada energía del vacío continuamente, se materializan brevemente y luego desaparecen, devolviéndola al vacío. Estas entidades efímeras se denominan partículas virtuales. Cuando el campo se excita o alcanza un punto de mayor energía, presenta ondulaciones u ondas que crean partículas elementales que no se cancelan. Son estas partículas que permanecen, interactuando entre sí, las que crean el mundo que conocemos. Las partículas creadas por el campo dependen del tipo de campo en cuestión. Existen diferentes partículas de materia, cada una asociada a tipos específicos de fermiones. Algunos ejemplos son los electrones, los quarks upside down, componentes fundamentales de todos los átomos, y los neutrinos. Además, estos fermiones interactúan a través de tres tipos de campos: el electromagnetismo, que involucra a los fotones como partículas, la fuerza nuclear fuerte, que incluye a los gluones, y la fuerza nuclear débil, que incluye a los bosones W y Z como partículas. Según el físico teórico de Cambridge, David Thom, sin campos de fuerza, las partículas de materia flotarían sin rumbo en el universo, sin interacciones ni comportamientos interesantes. Luego está el campo de Higgs, comparado por Thom con la melaza esparcida por el universo. El campo de Higgs imparte masa a otras partículas, impidiéndoles moverse a la velocidad de la luz. Thom reconoce que esta metáfora es imperfecta porque implica fricción, mientras que, en realidad, diversas partículas interactúan con el campo de Higgs de maneras distintas. Todos los campos, incluidos los de materia y fuerza, están presentes en todas partes, pero interactúan de diversas maneras. Algunas partículas dentro de estos campos se ignoran por completo, mientras que otras interactúan, dando lugar a reacciones y estructuras complejas.
La colaboración de estos campos abarca todo lo que comprendemos y observamos, así como mucho de lo que permanece desconocido y más allá de nuestra percepción. Curiosamente, la creación de partículas que constituyen la materia es una excepción. Por ejemplo, un átomo surge cuando hay suficiente energía en los campos de quarks para producir quarks que no son anulados por quarks de antimateria, aunque la razón de este fenómeno no se comprende del todo. Los gluones, partículas asociadas con la interacción fuerte, se unen a dos quarks up y un quark down para formar un protón. Posteriormente, los gluones unen protones con neutrones, creando un núcleo. Los físicos teorizan que el universo visible está compuesto por remanentes que logran resistir la constante creación y destrucción de partículas virtuales. Sin embargo, cabe destacar que las partículas que constituyen la materia oscura presentan una materia separada y distinta. Aunque el universo está repleto de partículas virtuales, esto no descarta por completo el concepto de la nada. En primer lugar, está el misterio de la nada que precedió al Big Bang, un ámbito que aún no comprendemos. Además, la naturaleza de esta nada, compuesta por vastos campos de energía cuántica, parece ser algo que produce una combinación de ingredientes, concretamente materia y fuerza, que culmina en la creación de nuestro mundo. Los físicos siguen sin comprender por qué, tras el Big Bang, ciertas partículas elementales logran perdurar. En su libro, Un universo de la nada, el físico teórico y cosmólogo Lawrence Krauss sugirió que la respuesta reside en la evidencia. La naturaleza inherentemente inestable de la nada da origen a partículas elementales. También existe la posibilidad de que todo el universo sea una gran partícula virtual. La hipótesis de la génesis del vacío postula que todo el universo comenzó como una gran fluctuación en la nada que lo precedió. Aunque no se ha demostrado, es una idea interesante. Que, al final, nosotros, tú, yo, el universo entero, no somos más que un montón de nada. Por muy vívida que puedas imaginar un universo vacío, sin absolutamente nada, esa imagen mental no se corresponde con la realidad. Insistir en la validez de las leyes de la física basta para descartar la noción de un universo genuinamente vacío. Mientras exista energía en su interior, incluso la energía del punto cero del vacío cuántico es suficiente, siempre habrá alguna forma de radiación que no pueda eliminarse. El universo nunca ha estado completamente vacío de contenido, y mientras la energía oscura no se desintegra por completo, tampoco lo estará. El universo es como es, y aunque nos esforzamos por comprenderlo lo mejor que podemos, debemos ser humildes ante la vastedad de lo desconocido cósmico. El único consejo que puedo darte es este: acepta la curiosidad que nos impulsa a explorar, cuestionar y descubrir los misterios que siguen desvelándose. Y eso es todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por verlo.